Hablar acerca de los mitos y las realidades en salud mental es algo muy importante para pedir asistencia. Hoy vamos a hablar acerca de 5 mitos que afectan a la comunidad latina. Bienvenido a la primera serie de videos que vamos a realizar aquí en Minds Together, hablando con Giancarlo. ¿Qué tal, Giancarlo? Muy bien, muchas gracias, Hugo. ¿Cómo estás? Muy bien, bueno, vamos a comenzar entonces los videos, esta serie de videos, y vamos a hablar acerca de un tema que afecta mucho a la comunidad latina, pero sobre todo que previene a la hora de pedir asistencia en lo que es salud mental, que son los mitos y realidades. Claro que sí, y creo que es la primera parte más fundamental de los videos que aquí vamos a sacar. Exacto. Entonces, bueno, sin más preámbulos, vamos a ir al primero de los mitos. Hay algo que es bien común en la comunidad latina, que dice, no estoy loco. Es lo primero que dice cuando a alguien le sugieren que tiene que recibir algún tipo de asistencia en lo que es salud mental. Sí. No solo que le sugieren, simplemente tener esa idea de que de pronto algo me pasa. Y con esa idea errónea de que algo me pasa, automáticamente se internaliza de que estoy loco, de que ir a un terapeuta, de que buscar a un especialista en salud mental es sinónimo de locura. Y ese es uno de los mitos. Yo creo que ese es uno de los mitos más grandes que está como inculcado desde pequeños, y por medio de nuestra familia o de ese núcleo, ¿cierto? De que ir a un terapeuta o buscar servicios de salud mental es sinónimo de locura. Exacto, entonces ese es el mito, pero ¿cuál es la realidad? Bueno, la realidad es que, mira, ir a un terapeuta es, obviamente, tú no tienes que estar loco, tú no tienes que tener una condición de salud mental, tú no tienes que tener un desorden, tú no tienes que tener una condición para buscar a un terapeuta, porque los terapeutas estamos ahí para dar ese apoyo y para dar asistencia en cualquier situación que tenga la persona. Desafortunadamente, como te digo, muchas personas cuando van a un terapeuta, cuando la persona llega a mi consultorio, cuando la persona se sienta y habla conmigo, ya ha tenido muchas situaciones o ya ha tenido, digamos, muchos comportamientos que le han afectado a su diario vivir. ¿Qué quiero decir con eso? Han dejado pasar muchos años, ¿cierto? Entonces es muy normal cuando un paciente me dice a mí, yo vengo padeciendo de este comportamiento, de esta situación por medio de muchos años y por fin me decidí a venir. Entonces miran como ir a un terapeuta malo, negación, o de que yo soy muy débil y no puedo con eso. Y yo quiero que por medio de esos videos normalicemos la salud mental. Y lo que se dice, ¿cierto? Si yo puedo ir a un médico, ¿por qué no puedo ir a un terapeuta? Exacto, o sea que no hace falta estar loco para ir a visitar a... Claro, no. Y yo creo que ir a un terapeuta, hablar con un consejero, hablar con alguien profesional, beneficia a cualquier persona. Entonces, para mí yo quiero que toda persona tenga esa oportunidad de buscar a un terapeuta para un apoyo, sea lo que sea. Exactamente. Bueno, vamos a uno de los otros mitos que también afectan a la comunidad latina, y es algo que muchos dicen: la ropa sucia se lava en casa. Uf, ¿cuántas veces yo no he escuchado eso? ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso de que, los trapitos sucios? Los trapitos sucios. ¿Cierto? Exacto. Los trapitos sucios se lavan en casa. Ese es uno de los mitos que se refieren a que las cosas que nos suceden en la familia se quedan en la familia. Ese secreto de familia, ¿cierto? Exacto. Que puedan ser cualquier cosa, que pueda ser que tengamos un miembro de la familia que de pronto tenga una condición mental, o una persona dentro de nuestro núcleo familiar que sufre de drogas o de alcohol, tiene esquizofrenia o tiene una enfermedad. Se dice de que esas cosas se hablan y se solucionan en la familia. Pero, ¿qué pasa cuando tú no tienes la posibilidad de buscar una ayuda externa, ¿cierto? O no tienes la posibilidad tampoco de hablarlo en la familia. Porque una cosa es que se quede la situación en la familia, y otra cosa es que tampoco el mismo núcleo familiar te dé esa posibilidad de hablarlo. Exacto. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hace la persona que sufre de una condición o una enfermedad ahí? Entonces, esto está más que nada relacionado con el tema del estigma, porque hay ciertas condiciones médicas que también tienen esta consecuencia, pero en específico los temas de salud mental hacen de que la persona, claro, no lo quiera compartir y la familia quiera ocultarlo, como por ejemplo el uso de sustancias. Es algo que también afecta en forma negativa, ¿verdad? Totalmente. El uso de sustancias ilícitas, drogas. ¿Qué pasa cuando tenemos un familiar que sufre de esquizofrenia? ¿Cierto? ¿Qué hacemos con ese familiar?
en la familia, ¿cierto? En los países latinoamericanos, ¿cierto? Lo vamos a exponer, digamos, los vecinos, ¿no? Porque está el qué dirá el vecino. Exacto. Entonces, en mi experiencia tratando por muchos años de muchos pacientes, sí he escuchado, oh, yo me acuerdo que mi tío, que mi primo tenía una condición médica y él lo metíamos en el último cuarto de la casa y ahí se quedaba. ¿Qué pasa cuando de pronto un miembro de la familia tiene una condición crónica de una enfermedad? ¿Cierto? Estamos hablando del VIH, del cáncer. ¿Se sale, se expone o lo vamos a tener escondido y guardado en la casa? Y ahí tampoco le damos la ayuda. O sea que obviamente dejar ese mito que los trapos sucios se lavan en casa, sino que lo que tenemos que proponer es de que las personas pidan ayuda y vayan y pidan asistencia para los temas de salud mental. No tiene por qué quedarse y digamos en el ámbito de la familia, sino que es necesario hablar de esos temas. Pues. Claro, porque estas situaciones no solo le afecta a la persona, sino que también le afecta al entorno de la persona, a sus familiares. Entonces es como decir, yo voy a terapia porque yo tengo un hijo, yo tengo un pariente que está sufriendo de cáncer y yo no sé cómo manejarlo y me está causando a mí mucho estrés. Entonces no necesariamente es que la persona que sufre la condición vaya, que es lo ideal, pero también el familiar, la pareja, el esposo o esta persona que está tratando de ayudarlo, ¿cierto? No sé cómo ayudar, digamos, a mi hermano que tiene cáncer. Etapa 4, etapa 3. No me siento, digamos, no tengo esa posibilidad de ayudarlo. Voy a ir a terapia para que el terapeuta me ayude primero a mí a tranquilizarme y ver de qué manera yo puedo aprender cómo lidiar con la situación. Eso se trata. Exacto, o sea, entiendo, no solamente afecta al individuo, sino también a la familia y también todo este concepto de lavar los trapos sucios dentro de la casa también limita a esa posibilidad. Claro. El otro mito que muchas veces escuchamos dentro de la comunidad latina tiene que ver un poco con el machismo, que es los hombres no lloran, como que los hombres no sienten. Sí, el hombre, yo creo que el hombre es prohibido para muchas culturas latinoamericanas sentir, llorar y ser sensibles, ¿cierto? O sea, ¿cuántas veces nosotros, ¿cierto? Como hombres que nacimos en nuestros países latinoamericanos, nos dijeron de pronto cuando nos caímos, cuando nos golpearon, levántese, no llore, ¿cierto? O parece una niña llorando, deje de llorar, ¿cierto? O ¿qué pasa? Se siente mal, se siente eso, o sea, no nos permitieron de pronto expresar ningún tipo de sentimiento al hombre, ¿cierto? Entonces se crea ese estigma y se crea ese machismo de que el hombre tiene que ser el alfa, el fuerte y no puede demostrar sentimientos, porque si los demuestra, entonces el hombre está siendo menos macho, ¿cierto? Es más sensible y no es el típico hombre que se representa en la comunidad latina. Claro, y eso es lo que previene que el hombre vaya y pida asistencia o ayuda en temas relacionados de salud mental, porque es como que él mismo tiene que solucionarlo o él mismo tiene que tratar sin pedir a nadie. Claro, porque desde pequeño se le inculcó de que tus sentimientos y tus emociones no cuentan y no valen porque eres un hombre. Exacto. Y por ende, tú mismo tienes que aprender a comportarlo, ¿cierto? Y a tratarte. Y por eso vemos estadísticamente al hombre teniendo más, digamos, indicios de comportamientos adictivos, de comportamientos de alcohol y drogas, entonces, o de mucho trauma. Entonces, se dice que estadísticamente, a raíz de que al hombre no se le brindó, digamos, esa oportunidad de ser validado en sus sentimientos, como adulto es más propenso a ciertos riesgos, a ciertos comportamientos. Específicamente estamos hablando de alcohol y drogas, que ellos lo buscan como de manera aliviar. Que obviamente estos temas van a ser más hablados en videos futuros. Exacto. Entonces, bueno, la realidad es que sí, el hombre siente y el hombre puede también pedir, obviamente, apoyo en lo que es temas de salud mental. Claro, todo eso también es porque el hombre nosotros sentimos, claro. ¿Cierto? Entonces, yo por lo menos personalmente soy muy sensible y hay muchas cosas que yo me pongo a llorar. Y cuando las personas, que a mí, cuando yo empecé a llorar y todo eso, me costó mucho trabajo quitarme ese cassette. Ahora, cuando algo me causa mucha emoción, entonces yo me pongo a llorar, una lagrimita, pero entonces me digo, no, está bien. Estoy llorando porque estoy feliz, estoy triste o estoy muy emocionado, pero eso se me va a pasar. Entonces, en mi proceso como terapeuta, en mi proceso como persona, entonces ya aprendí de que está bien ser sensible, de que está bien
mostrar emoción, de que está bien decirle a alguien, hoy no me siento bien, estoy como muy ansioso, muy triste, está bien. Perfecto. Tengo otra más. ¿Otra? Exacto. Este también es otro que muchas personas lo han dicho muchas veces y seguramente tú en tu experiencia lo habrás escuchado, que las personas con trastornos mentales son violentas. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Qué tan mito es esto? Mira, el mito es de que toda persona que sufre una condición mental es violento, ¿cierto? Y tienen que estar, no solo que son violentos, pero también tienen que, digamos, ser más tratados. El mito es porque, no, la verdad no es. O sea, una persona que sufre una condición mental no es más o menos violenta que una persona que no tiene salud mental. Se dice, ¿cierto?, de que es más violento la persona de que no tiene una salud mental porque la persona no ha ido a un terapeuta o no ha sido tratado. Entonces, esa persona que ha cometido de pronto algunos actos violentos, como los tiroteos masivos que se están viendo aquí en Nueva York, como los ataques contra la comunidad asiática, como los ataques también y los muertes a la comunidad afroamericana aquí en los Estados Unidos, cuando se cometen por ciertas personas, muchas de esas personas, sí, tienen una condición mental que de pronto no están tratados, o de pronto dejaron de ir a su terapeuta o tomar sus medicinas, o nunca fueron diagnosticadas. Entonces hay muchas personas que son violentas que no son diagnosticadas. Eso no quiere decir, y quiero enfatizar, de que toda persona que tiene una condición mental es violenta. Y tampoco quiere decir de que toda persona de que no tiene una condición mental no sea violento. Es simplemente el hecho de que una persona tenga una condición mental no la hace más o menos violento a otra persona. Por eso es que uno requiere una evaluación y no solamente, digamos, crear este estigma de que toda la violencia tiene que ver con una condición mental y viceversa. Y viceversa, claro. El último de los mitos que tenemos para el día de hoy de esta serie es mi hijo no, como una forma de negación. Mi hijo no, eso yo lo he escuchado mucho en mis años de terapia. Para muchos padres, y yo puedo entender, ¿cierto? Para muchos padres es muy difícil que los padres puedan, digamos, ver a su hijo, ver a su hija y detectar y ver de que algo les sucede, de que algo no está bien, ¿cierto? Y que los padres puedan, digamos, aceptar eso y decir, yo creo que mi hijo está sufriendo eso, yo creo que algo le está pasando, vamos a ayudarlo, ¿cierto? Entonces es la negación de los padres, porque es muy difícil también como padre entender de que de pronto sí hay algo mal en mi hijo, ¿cierto? Eso es número uno. Número dos es, en mi práctica, cuando los padres vienen a traer al niño, y quiero corregir, en el 99.9% de los casos no son los padres que traen al niño a terapia, es la madre. Siempre es la mamá que trae al niño, ¿cierto? Eso es uno. Entonces ahí estamos viendo de que el papá, que es el hombre, no participa en ese proceso, que creo yo que es muy importante, ¿cierto? O sea, mi hijo está yendo a terapia porque pasa algo, yo como padre quiero saber. El papá ahí no existe, existe la mamá. Segundo, cuando yo hablo con la mamá le digo, ¿por qué traes al niño acá a terapia? ¿Qué está pasando? Por lo general siempre escucho cosas como decir, lo que pasa es que la profesora me dice que mi niño es muy inquieto, lo que pasa es que él no se concentra, pero entonces me dicen, pero yo no entiendo, él simplemente es un niño y él es muy inquieto. Entonces ya lo que yo estoy viendo, número dos, es el estigma de decir, el hecho de que mi hijo está yendo a un terapeuta, ya hay algo mal en él. Y entonces esto suma, digamos, todos los otros estigmas y mitos que estábamos hablando anteriormente. O sea que esto nos lleva obviamente a prevenir, previene que uno pida ayuda, porque obviamente piensa que el niño o va a ser violento, o el niño está loco, o todo se tiene que hacer en la casa. O sea, como que uno refuerza el otro. Entonces, claro. Un consejo para los padres. Mira, el primer consejo para los padres, y yo siempre lo digo, es les ahorrarían tantos años de ir a terapia y de dolor o de trauma al adulto si a todos los niños están en terapia. Porque como volvemos a repetir, el hecho de que un niño y de nosotros estar en terapia no significa que tenemos algo malo. Pero el hecho de que un niño a los 6, a los 7 años vaya a un terapeuta y el terapeuta le ayude a cómo comportarse, a cómo lidiar con sus emociones, para mí, cuando ese niño crezca, va a ser una mejor persona, un mejor hijo,
y va a ser un individuo que va a aportar a la comunidad y va a aprender de que mis emociones y mis sentimientos son válidas y por ende voy a validar los sentimientos y las emociones de otras personas. Perfecto, así que no dejen que los mitos y las realidades, que los mitos sean O sea, es como decir, no vamos a permitir que las cosas que nos cohiban como padres sea reflejado y afectado por los hijos, porque esos hijos van a crecer, se van a casar y también van a tener hijos. Exacto. Y ahí es cuando se va a repetir ese ciclo, porque la idea es de que el niño de 6 años esté en terapia, crece, se case y él diga, yo estuve en terapia y me ayudó, mi hijo lo voy a poner también. Exacto, entonces vamos a seguir hablando de estos temas. Totalmente, este es simplemente la primera parte. Exacto, así que si a ustedes les gustó el video, pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, o también nos pueden buscar a través de Minds Together PC, y nos vemos entonces la próxima semana. La próxima semana. Con este mismo tema. Claro, pero va a ser la segunda parte donde vamos a tratar otros 5 mitos y realidades acerca de la salud mental y cómo le afecta a la comunidad latina. Muchas gracias. Dale, nos vemos, hasta luego.